Bueno, ahora vamos a continuar con el circuito que ayer realizamos de forma experimental. Tenemos aquí el circuito, ¿sí?, donde vamos a determinar, o ayer medimos la resistencia, ¿sí?, total del circuito, nos dio 19.0 ohms, le aplicamos un voltaje de 43.3 volts, ¿sí?, y obtuvimos una corriente de 2.26, ¿sí?, y obtuvimos también una corriente en la de 100, ¿sí?, de 0.13 amper, una corriente en la de 75.54 y una corriente en la de 100, perdón, en la de 10 ohm, 1.56. Por lo tanto, el día de ahora vamos nosotros a verificar esas mediciones desde el punto de vista de un desarrollo teórico. Bueno, entonces, continuando nosotros en el circuito original, vamos a hacer la acción de hacer las transformaciones. Aquí volvemos a ilustrar que tengo 1, 2, 3, 4 conexiones delta y tengo 1, 2, 3, 4 conexiones estrellas. Pero bueno, en este caso, por mayor rapidez, podemos nosotros hacer la transformación de esta delta o este circuito formado por la resistencia de 250 y 75 ohm. Por lo tanto, nos quedará este circuito, de tal manera que nosotros calculamos la resistencia 1, que es el producto de la de 100, de la de 200 por la de 100, ¿sí?, las características de esta resistencia, las características de 200 por 75, que es R1, la de 200 por 50, que es la R2, y la de 75 por la de 50, que es la R3, sobre sus respectivas sumas, y obtenemos estos valores de resistencia, ¿sí?, en esa transformación. Por tal manera, nuestro circuito nos quedará de la siguiente forma. Entonces, nuestro circuito nos queda de esta manera, donde yo determino R1, pero también yo tengo que las características de la de 100 con R1 se encuentran en serie, y la resistencia de 5 con R3 y del resultado de la transformación se encuentran en serie. Por lo tanto, yo determino una resistencia equivalente 1, que es la de 100 con R1, y una resistencia equivalente 2, que es la resistencia 3 con la de 5 ohm, y obtengo estos valores. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué es el proceder o el seguimiento para este circuito? Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer para irlo resumiendo? Donde nosotros podemos tener en la parte de arriba, ¿sí?, yo tengo un circuito pi, en la parte de abajo también tengo un circuito pi, y en el lado derecho también tengo un circuito pi, y no perdamos nosotros la identidad de los nodos. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, pues nosotros planteamos este circuito de esta manera, que yo puedo transformar este circuito, ¿sí?, este circuito pi inferior a un circuito, ¿sí?, estrella. Por lo tanto, de ahí puedo denotar las características de esa resistencia para mayor identidad. Pues yo voy a tener aquí una R, aquí yo tendré una RA, aquí tendré nosotros una RB, y aquí tendremos nosotros una RC. Por lo tanto, ¿cuál será el valor de la RA? ¿Cuál será el valor de la RB? ¿Y cuál será el valor de la RC? Nosotros tenemos que la RA es el producto de ¿quién? De R2, que multiplica ¿a quién? A R equivalente 2, sobre la suma de R2 más la R equivalente 2 más RB, que forman esta transformación. Y aquí tenemos nosotros los siguientes valores. Vamos a identificar. Ahora pues, bueno, haciendo esta transformación y haciendo las operaciones pertinentes, tenemos que la RA, ya tenemos el producto de 30.77, que corresponde a las características de la resistencia 2, ¿sí?, y la resistencia equivalente de 6.34, y esto me da un valor de 7.5 ohm. La RB, ¿cuál es la RB? Tenemos este punto, por lo tanto tenemos ahora los valores de RB y RC. Ahora, ¿qué es lo que, cómo nos va a ir quedando el circuito? Entonces, ahora continuando, nosotros podemos ver que la resistencia equivalente 3 es la suma de la resistencia RA y la R equivalente 1,
y así la resistencia equivalente 3 del lado izquierdo, derecho, y del lado izquierdo la resistencia equivalente 4, que es la resistencia equivalente 1 más RA, y nos da esos resultados. Ahora pues, ahora nosotros tenemos que en este circuito, ¿sí? RB y R equivalente 4 están en serie, aquí lo vemos en este circuito, por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Esa acción, sí, la podemos nosotros resumir para poder hacer que la resistencia equivalente 5, ¿sí? Va a ser la acción del producto de la resistencia equivalente 4 por la resistencia equivalente 3, y así mismo nosotros llegamos al valor de este circuito paralelo de 13.55, esa resistencia equivalente 5. ¿Cómo vamos resumiendo y reduciendo el circuito a su mínima expresión? Así pues, ahora continuando nosotros con esa resistencia equivalente 5, el circuito equivalente en el cual nosotros podemos denotar que la resistencia equivalente 6 con respecto a la del 75 están en paralelo, por lo tanto nosotros vamos a tener un resultado de esa resistencia total de aproximadamente 17.8 ohm, de lo cual nosotros podemos tener pues la primer resultado para poder comprobar con las características de resistencia de nuestro circuito realizado en forma experimental, y tenemos un valor de una resistencia de 19 ohm. Aquí podemos ver pues que tenemos un valor muy aproximado, y ahí tengo yo la solución para poder determinar, y la reducción sobre todo de las características equivalentes de cada uno de los circuitos para llegar a un circuito final y poder determinar esa resistencia total. Por lo tanto, ahora aquí mismo, en este mismo circuito, ¿qué es lo que vamos a proceder? Vamos a proceder nosotros a poder comprobar y demostrar la situación de esa corriente total. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder ahora? Si en este circuito nosotros, ¿sí?, vamos a partir ahora de derecha a izquierda para poder determinar las condiciones de corriente de los circuitos. Por lo tanto, ahora ¿qué sucede? Aplicando la ley de Ohm, si nosotros aquí le aplicamos esta resistencia total, una fuente de tensión de 43 volts, nosotros vamos a tener que la corriente total va a ser igual a la tensión total, que es de 43 entre 18.0, y esta corriente total nos va a dar un valor de aproximadamente 4. Esa corriente total nos da, con nuestra calculadora, 43 entre 18, nos da un valor aproximadamente de 2.38888, que esto aproximadamente mi corriente total va a ser igual a 2.4 amperes. ¿Sí? ¿Y cuál fue el valor que nosotros obtuvimos en las características de medición? Nosotros tenemos aquí pues que ahora nuestra corriente total, ¿sí?, nos da un valor de 2.24 comparado con el valor calculado, ¿sí?, de 2.4, pues tengo una diferencia aproximadamente de 0.16, 0.14, ¿sí? Esa sería la diferencia, y ahí tengo mi corriente total, que sería la corriente que está demandando nuestro circuito cuando le aplicamos ese voltaje. Por tal razón, pues ahora, ¿sí?, vamos a ir reduciendo el circuito. Si esa es la corriente total que yo tengo en el circuito, esta corriente viene aquí, yo tengo una corriente total. Esta corriente total, lógico, al llegar a este circuito, se va a dividir una parte. Aquí ya tengo ya mi corriente total, que se va a dividir en la resistencia de 75, la corriente en la 75, y la corriente en esta resistencia equivalente 6. Por lo tanto, ¿cuál será ahora la resistencia, la corriente? La corriente en la de 75 ohms. O lógico, pues aquí aplicamos la regla del divisor de corriente, que me va a decir que es la corriente total, que multiplica el elemento opuesto donde quiero conocer la corriente, y aquí tenemos esta expresión para tener la regla del divisor de corriente. Por lo tanto, la corriente en la 75 es igual a 2.4, que multiplica la resistencia equivalente 6, que nos da 22.72 sobre 22,
.72 más 75, y aquí yo tengo una corriente en la de 75 ohms, ¿sí?, del siguiente valor. Entonces, pues, aplicando la regla, yo también lo puedo utilizar con la ley de Ohm, porque el voltaje que yo tengo aquí, el voltaje que hay entre este punto de 43, por ser un paralelo, pues el mismo puedo aplicar la ley de Ohm, por lo tanto yo tengo los valores muy comparativos de esas corrientes. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede con las características de la corriente que acabamos nosotros de determinar? La corriente en la de 75 ohms. Si nos vamos a los resultados medidos en la forma experimental, la resistencia en la de 75 ohms, aquí yo tengo un valor aproximadamente de 0.54 con respecto al valor ya determinado, reduciendo el circuito, pues tengo un valor de 0.55, ¿sí?, que es un valor muy aceptado. Lógico, reduciendo las características de la incertidumbre en las matemáticas. Bueno, de igual manera, yo tendré que la corriente de la de resistencia equivalente, que también se encuentra en paralelo, pues me va a dar un valor de 1.893, y aquí tengo cómo voy representando las corrientes en ese circuito. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder ahora? Ahora nosotros tenemos, aquí tengo yo esta corriente que viene a este punto, esta corriente que entra aquí, la corriente de 75, ¿sí? Por lo tanto, ahora, ¿cuáles serán las características de la corriente equivalente? Yo tengo aquí, en este circuito hacia la izquierda, tengo una resistencia de equivalente 6, conjuntamente con la resistencia equivalente 5 y la resistencia RB, que serán tan en serie, por lo tanto será la misma corriente. Entonces ahora vamos a resumir el circuito aún más para ir determinando esos valores. Y entonces así, haciendo el seguimiento de la sentido de las corrientes, yo tengo que esta corriente equivalente va a ser la corriente que tengo en la resistencia de 100 ohms. Por lo tanto, yo determino por medio de la regla del divisor de corriente y obtengo un valor en la corriente en la de 100, ¿sí?, que me da de 0.167, por lo tanto, del valor medido o del resultado del valor que nosotros medimos en la resistencia de 100 nos dio un valor de 0.13, que pues comparativamente con el de 0.167 es un valor muy aceptado. Por lo tal vamos nosotros resumiendo nuestro circuito y comprobando sus respectivos valores. Entonces, aquí podemos ver realmente la seriedad en el seguimiento y el razonamiento de los circuitos. Por lo tanto, aquí pues ya resumiendo, tenemos el porcentaje real de los valores que nosotros medimos y que queremos comprobar. Por lo tanto, pues no estamos muy fuera o muy disparados de la forma del desarrollo y el razonamiento en la solución de este análisis de circuitos aplicando la reducción. Lógico, podemos ahorita en este término ya tenemos las características avanzadas que lo podemos resolver por mallas, nodos, Thevenin y demás, pero bueno, la importancia es hacer el razonamiento y no meterme a una resolución virtual, donde en lo virtual me brinco todo este desarrollo. Este desarrollo es la realidad del conceptual del conocimiento, o sea, de la teoría, ¿sí?, de los circuitos. Aquí es la teoría del circuito, donde yo tenemos ya los resultados. El análisis, el análisis es ver cuál es el elemento o cuál es la forma en la cual nosotros podemos desarrollar la solución, y lógico, dentro de ese análisis podemos aplicar otros métodos, ¿sí?, otras acciones para poder tener esta situación en la comprobación. Y ahí tenemos nuestro circuito ya resuelto hasta este punto. Lógico es poder ver lo siguiente. Entonces puede ver lo siguiente, pero antes que todo, pues quiero ver una panorámica del desarrollo de este circuito para si hubo alguna acción en el video, lo puedan ustedes corroborar. Aquí tengo el seguimiento, lo paso lentamente para que ustedes vayan viendo en sus videos, el que tenga interés en el planteamiento y la adecuación del análisis de los circuitos. Quiero ser muy claro, estos son tipos de circuitos que yo sí
realizo en las evaluaciones de mis alumnos. O sea, no me voy a lo elemental, sino me voy a lo más complejo para poder ver en el desarrollo del análisis. Entonces tenemos aquí, bueno, una visión panorámica de este planteamiento. Ahora, para concluir el planteamiento de esta solución en lo experimental, ya hicimos el desarrollo entre las terminales A y el punto cero. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede también? Por último, se plantearon la situación entre las terminales A, S, para poder determinar la resistencia total y la corriente total del circuito. Entonces, aquí lo dejamos, ¿sí?, abierto en la solución de los suscriptores o en la visión del que vea este tipo de planteamiento en los circuitos. ¿Sí? Por lo tanto, eso lo veremos más adelante. Nosotros ya tenemos los resultados, ¿sí?, cuando vimos y aplicamos una tensión ya más elevada, como es mi costumbre, tratar de que las corrientes en los circuitos no sean tan pequeñas, porque estamos hablando de circuitos en sistemas de potencias o análisis en sistemas de potencias, donde los alumnos deben trabajar con corrientes considerables de cuidado. Bueno, entonces no quiten el dedo de renglón en este tipo de soluciones.